gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Reciban un abrazo desde México. ¿Habrá algún mexicano por acá? Muy bien, me siento en casa. ¡Ajúa! Estoy contento de estar con ustedes y quiero agradecer a su pastor por tener las puertas abiertas. Me encanta la atmósfera que se siente en este lugar. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios en este lugar? ¿Y por qué no cerramos nuestros ojos y repite esta oración después de mí? Padre Celestial, te doy gracias por tu presencia. Preparo mi corazón para recibir de ti. Toda distracción se va, preocupación se va y estamos listos para que tu palabra nos transforme. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Permítame presentarme, soy Maher Castán, mi esposa y yo. Mi esposa está por ahí con la niña. Mi esposa y yo estamos pastoreando en la Ciudad de México desde hace 4 años, aunque los dos somos segunda generación de pastores y hemos estado en la iglesia desde muy pequeños. El tema del día de hoy ha sido precisamente inspiración de lo que he vivido en la iglesia desde que estoy pequeño. Mi mamá y mi papá pasaron los primeros días de su matrimonio viviendo en las bancas de una iglesia. Entonces he estado en la iglesia desde muy pequeño. Desde muy pequeño me he desarrollado en la iglesia. He visto las cosas buenas, he visto las cosas no tan buenas y he aprendido muchísimo. Y dentro de eso que he aprendido está este mensaje. Mi abuelita fue una de esas guerreras, mujeres de oración, que todos los días prácticamente iba a la iglesia a orar. Todos los días a las 5 de la mañana en la iglesia había tiempos de oración. Muchas veces la acompañé, muchas veces me tocó estar orando con ella cuando yo era muy pequeño. Y creo que tú y yo somos el producto de la oración de alguien. ¿Alguien dice amén conmigo a eso? Yo creo que, y me emociona pensar que tal vez hace 20 años alguien estuvo orando por ti. Tal vez hace 50 años alguien estuvo orando por ti. Tal vez hace 100 años. O quizás algún cristiano en medio de la persecución levantó su voz y le clamó a Dios y oró por ti, y ahora estás tú aquí recibiendo de Dios y hablándole a otros más. Es increíble pensar que somos producto de la oración de una persona. Y hay una cosa que en los últimos días he estado hablando, y es bueno doblar nuestras rodillas y orar, pero hay que ponernos de pie y trabajar. De aquí viene la inspiración de este mensaje. Y vamos a Lucas. Vámonos directamente a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Para que no haya distracción, déjenme leerlo. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Mi abuelita no solamente iba a la oración todos los días. Mi abuelita, al terminar la oración, me encanta porque lo que hacía ella es que llegaba a la casa y hacía unas ricas tortillas de harina. ¿Cuántos les gustan las tortillas de harina? Riquísimas. Mi abuelita ya no está acá, pero llegaba a la casa y hacía unas tortillas de harina
y después se iba a la cárcel y repartía las tortillas de harina a todos los reos que estaban en ese tiempo. El día de hoy muchos de ellos son predicadores y son hombres de Dios que están haciendo cosas en el ministerio. Aquí vemos a un hombre, solo te lo estoy poniendo para que lo guardes en tu corazón porque ahorita lo vas a necesitar. Estamos viendo un hombre que estaba herido, medio muerto a la mitad del camino. ¿Sabes que hay una generación que ha sido robada? Una generación que la han despojado, una generación que le han quitado todo y que la hemos ignorado tal vez y no nos hemos dado cuenta. Esa generación está tirada en medio del camino, agonizando, desnutrida y con todas las cosas que tenía han sido despojadas. En este mensaje vamos a encontrar 3 puntos y dentro de esos 3 puntos vamos a ver cómo piensa un ladrón. El primer punto de cómo piensa un ladrón, número 1 es, el ladrón piensa de esta manera: lo tuyo es mío. Di conmigo, lo tuyo es mío. Entonces el ladrón dice: yo te robo porque yo no tengo, tú tienes y yo te lo quito. Por mucho tiempo, cuando estaba en la iglesia, cuando iba creciendo dentro de la iglesia, escuché mucho esto. Y era: esto no es de Dios, esto es del diablo. Esto no es de Dios, esto es del mundo. Y vimos una generación tirada en medio del camino que le han despojado potencial, le han despojado talento, le han despojado. ¿Sabes qué triste pensar que las artes, la música, la creatividad, hoy en día muchos se la han atribuido al enemigo? Pero dice la palabra que todo fue creado para su gloria y para su honra. Entonces hay una generación que sin darnos cuenta ha sido robada y está ignorada, tirado en medio del camino. No hay nada más triste que pensar que la creatividad le pertenece al enemigo. Y sabes algo bien importante que quiero que me agarres ahorita, es que esta generación herida, tirada en medio del camino, que ha sido robada, tiene que ver mucho con las generaciones que están ahora presentes y no nos hemos dado cuenta que hemos tal vez matado sus sueños, que hemos tal vez ignorado todo el potencial y la capacidad que Dios les ha dado. Estaba en una iglesia el mes pasado. Bueno, antes de eso, estaba en me invitaron a predicar a una iglesia y yo había escuchado muchísimo de esta iglesia. Había escuchado cómo salían cientos de misioneros alrededor del mundo. Había escuchado cómo en esta iglesia había centro de capacitación mundial y cada fin de semana se reunían miles y miles de personas para celebrar a Jesús. Habían muchísimos jóvenes siendo entrenados para salir a otras naciones. Yo estaba inquieto porque recibí la invitación para predicar ese lugar. Yo iba expectante, iba súper emocionado por conocer lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Cuando llego a ese lugar, lo único que pudo pasar por mi mente en ese momento fue: ¿cuándo les robaron? De pronto llegó a ese lugar y aquel campo de fútbol que estaba, ya no estaba. Aquellas oficinas, aquellos salones, aquellas aulas donde se impartían las clases, ya no estaban. Y cuando entro a ese lugar, estamos hablando que este ministerio tuvo sus auges en los 70s, 80s. Cuando llego a ese lugar, lo único que encuentro dentro de la iglesia eran 5 viejitos esperando recibir la palabra. Así que en ese momento algo ardió en mi corazón y me decía: ¿en qué momento nos robaron? ¿En qué momento sucedió esto? Es un despojo terrible. ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde están todos estos jóvenes que salían y hablaban la palabra alrededor del mundo? ¿Qué pasó? ¿Dónde y cuándo nos robaron? Y el mes pasado estaba en Nueva York y una iglesia de mis amigos latina, usualmente pasa mucho en este país,
las iglesias americanas cierran y terminan abriendo las puertas para rentar sus iglesias. Y antes habían miles y había un movimiento increíble de la presencia de Dios, y algo estaba sucediendo en las iglesias y las han cerrado porque a la medida que se van muriendo los viejitos, pues la iglesia termina cerrándose. Así que mis amigos rentaron esta iglesia y de pronto llegan todos mis amigos latinos y los niños corriendo de un lado para otro, y una viejita que estaba ahí, le empiezan a salir las lágrimas de sus ojos, empieza a llorar y va inmediatamente con el pastor y le dice: hace 30 años que no veo a un niño corriendo por esta iglesia. ¡Wow! Y ese es el mensaje que traigo el día de hoy. Si no estamos pendientes de lo que tenemos, me encanta la atmósfera y lo que está sucediendo en este lugar, pero si no estamos pendientes de lo que está pasando, el enemigo podría terminar quitándonos lo que se sembró con muchas lágrimas y con mucho sacrificio. Mi suegro fue misionero en Nicaragua por más de 20 años. Él se casó con una americana del norte de Estados Unidos, de Nueva York, y fue a Nicaragua cuando la guerra había terminado para ir a orar por la nación y orar por un valiente que fuera a la nación para poder pastorear esa iglesia. Así que cuando llega mi suegro a ese lugar, lo único que se le pasa por la mente fue decir: qué tonto aquel que se venga a este lugar. Eso está terrible. Hay miseria, hay peste, hay pobreza. Jamás me vendría yo para acá. Un año después, ahí estaba mi suegro junto con toda su familia pastoreando ese lugar. Pero mire, qué increíble pensar esto, porque era un cuarto pequeño, era un colchón chiquito y eran 7 personas las que dormían en ese lugar. No tenía ningún fondo misionero, no había nada, se fueron por pura fe. Años más adelante, mi suegro, con la ayuda de Dios, pudo levantar más de 15 iglesias alrededor del país. Y cada cierto tiempo se reunían en una montaña. Llegaban 20,000, 25,000 personas a ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si mi suegro no hubiera aceptado ese reto? Mi papá fue vagabundo en la Ciudad de México. Él cuenta que estuvo en 42 casas. En la última casa, qué curioso, pero la última casa a la que llega mi suegro era la última casa que llega mi padre, era la casa de mi suegro, de los papás de mi suegro. En esa casa había una señora llamada Gloria, abuelita de mi esposa, que ya no está tampoco. Y esta abuelita tenía 11 hijos. En aquel tiempo, hoy en día las esposas con uno ya están bien, pero en aquel tiempo 11 hijos. 11 hijos, diríamos en México, se la rifaban. Hoy con uno, no, ya cerramos la fábrica, ¿verdad? Pero 11 hijos, tenía 3 adoptados aparte de los 11 hijos, qué bárbara. Y aparte tenía 3 centroamericanos dentro de la casa, era un salvadoreño, un hondureño y un guatemalteco. Aparte de todos ellos, llega mi papá vagabundo con un trasfondo de vicios, de alcohol, de drogas. Y la viejita esta le abre las puertas a mi papá. Todos los días salía ella a vender sus cosas para poder mantener a toda esta gran familia que había. De tal manera que mi papá, junto con otros más y mi suegro, fueron impulsados por ella para estudiar en la escuela bíblica. Mi padre estudió en la escuela bíblica junto con mi suegro. Y lo que sucedió más adelante fue historia, porque mi papá llegó a pastorear una congregación donde llegaban hasta 8,000 personas. ¿Qué hubiera pasado si esta viejita no hubiera existido? Entonces, esto nos lleva al punto número 2. El punto número 1 es el enemigo diciendo: lo tuyo es mío. Número 2, y este es el que más me pega, porque tiene que ver con gente religiosa.
tiene que ver con gente. Me encanta imaginarme al levita y me encanta imaginarme al sacerdote como que iban en un caballo. Entonces salir en ese caballo representando el método, ese caballo tal vez representando la estructura, porque el religioso le es más fiel a su estructura y a su sistema que a la necesidad de las personas. Entonces fíjate qué interesante, porque para ellos era más importante llegar tal vez al culto. Era más importante para ellos la estructura o lo que se tenía que hacer que ver a esta persona que estaba en necesidad tirada media muerta. Es tan triste pensar, porque mira, esto vivía Jesús. Jesús sanaba en sábado y los tipos se enojaban. Su sistema era intocable, pero Jesús estaba sanando personas. Entonces para el religioso es más importante su camino, es más importante su método, es más importante su sistema, su estructura que las mismas personas. Entonces aquí estamos viendo a estos dos de iglesia que pasaron de largo, vieron la necesidad, pero tenemos cosas que hacer. Así que siguieron. Y el punto número 2 nos lleva al que se vive en muchas iglesias, y yo sé que aquí no. Pero el punto número 2 es: lo mío es mío. Wow. No me toquen mi tiempo, que es mío. No me toquen mis recursos, porque es mío. Lo mío es mío y que nadie me lo toque. Yo ya tengo mi proyecto, ya tengo mis sueños, ya tengo mi estructura, ya tengo mis recursos, ya tengo lo mío y nadie me lo toca. ¿Qué hubiera pasado si esta viejita hubiera dicho en ese momento: lo mío es mío? Y sabes qué, vagabundo, hazle como puedas. ¿Qué hubiera pasado si mi suegro en ese momento hubiera dicho: sabes que lo mío es mío y Nicaragua puede haber mucha necesidad, pero no me importa, lo mío es mío y como quieran, que le hagan como quieran? ¿Qué hubiera pasado si mi abuelita, que hacía las tortillas de harina, hubiera dicho: no, lo mío, es mi harina, es mi azúcar, es mi masa, lo mío es mío y mejor me las como yo que ir a andarla repartiendo por allá? Entonces podría ser triste que la iglesia estemos más metidos en un pensamiento egoísta y estemos tan metidos en nuestras cosas, en nuestros sistemas, en ver qué ropa nos vamos a poner, en ver qué cosas vamos a vender, en ver qué programas vamos a hacer, que la misma necesidad que vemos a nuestro alrededor. Entonces el caballo, me imagino a Saulo de Tarso en un caballo. Entonces se encuentra con el Señor. Él tenía su sistema, era un religioso, iba persiguiendo cristianos y fue tumbado del caballo. ¿Sabes que a muchos de nosotros el Señor el día de hoy nos quiere tumbar del caballo? O a muchos de nosotros el Señor quiere decirnos: ¿sabes qué? Ya bájate de tu caballo. En México decimos: nos montamos en nuestro macho. Y cuando nos montamos en nuestro macho, nadie nos mueve. Y puede venir el pastor y decir: ¿saben qué? Vamos a hablar la palabra, vamos a tener un tiempo de oración. Pero aquel que se monta en su macho dice: a mí nadie me mueve. Pero algunos de nosotros necesitamos que nos bajen del caballo. Algunos de nosotros necesitamos ya bajarnos del caballo y darnos cuenta de la necesidad que hay alrededor de nosotros. Entonces, este me lleva al tercer punto. El tercer punto, obviamente ustedes ya lo saben, y tiene que ver con el samaritano. Este samaritano venía en su caballo, al ver la necesidad se baja de su caballo y sube a este hombre medio muerto a su cabalgadura. Número 3, ustedes lo saben, es: lo mío es tuyo. ¿Podrías voltear con el que está a tu lado y decirle: lo mío es tuyo? Y si es tu esposa, te va a decir: ya lo sabía. Ahorita te va a decir: pásame la tarjeta de crédito a ver si es cierto. Oye, pero mira,
Mira, no sé si el del piano me puede ayudar. Para lo que voy a contar voy a necesitar esto. Entonces mira, el buen samaritano viene en su caballo. Ese es el mensaje que quiero darte a ti. Esto me recuerda a Sama. Sama era uno de los valientes de David. Entonces venían los filisteos a robar, son unos ladrones. Y Sama se queda parado en ese pequeño terreno lleno de lentejas. Así que Sama dice la palabra que defendió ese pequeño terreno de lentejas. Es increíble pensar esto, porque no creo que solamente seamos el producto de la oración de alguien. Yo creo que somos el producto del sacrificio de alguien. Y sabes que hay alguien antes de nosotros que estuvo sembrando con lágrimas por esas lentejas. Y hoy estamos aquí parados defendiendo lo que nuestros antecesores vinieron y sembraron. Gracias a ello tenemos iglesia donde congregarnos. Gracias a ellos que entregaron no solamente su oración, sino su vida, que fueron a nuestros países y nos hablaron la palabra. Es porque el día de hoy estamos aquí congregados. Entonces nos hemos parado como Sama diciendo: nadie nos va a quitar nada de lo que se ha sembrado. Mi suegro, después de varios años de estar en Nicaragua, a los 17 años mi cuñado fallece en un accidente de carro. Yo estaba ahí cuando sucede la situación. Y mi suegro entregando a su hijo en una tierra extranjera, diciéndole a toda la congregación: he sembrado hasta mis propios hijos en este lugar. No nos hemos dado cuenta, pero sus pastores han derramado lágrimas y han derramado sacrificio y esfuerzo para que el día de hoy tú tengas palabra y tengas lentejas que comer. Entonces estamos aquí parados y nos ponemos firmes. Yo soy hijo de pastor. Tengo los dos somos hijos de pastor, y yo sé el sacrificio, yo sé las lágrimas, yo sé las traiciones, yo sé lo que cuesta. Entonces pararte ahora como nueva generación, estamos pastoreando una iglesia que es muchísimo más grande de lo que nosotros somos. Mi esposa y yo no tenemos más de 30 años. Y la congregación que llegan son más de 1,500 personas. El 70% son jóvenes. Entonces yo los he animado a ellos y les digo: párate ahí firme y no permitas que lo que nuestros padres, aquella viejita, aquellas ancianitas, nos roben lo que fue sembrado con mucho sacrificio. Entonces hubo gente que no solamente estuvo orando, hubo gente que estuvo ofrendando. No solamente hubo gente que estuvo hablando la palabra, fue gente que incluso dio su vida, dio su casa, dio todo. Hay gente que dijo: aquí está un terreno que se construye una iglesia. Hay gente que dijo: aquí está, eso es lo único que tengo. Y gracias a ello, y eso me lleva a lo siguiente: ahora tenemos iglesias que tristemente han terminado como museos. Entonces cuando hablo de eso es que tenemos más gente defendiendo: no toques esto, esto es sagrado. Más gente defendiendo dentro de la iglesia que parecen policías. Los sugieres, Dios mío. Yo crecí y las orejas las tengo así de largas porque tenía ujieres a cada rato que me jalaban las orejas desde chamaco. Pero nos hemos vuelto más defensores, y no digo que esté mal defender, porque la Biblia nos habla de eso. Pero hemos defendido más que lo que sembramos. Y por eso la Biblia dice que era un pequeño terreno de lentejas. Ahora imagínate si hay algunos que estamos defendiendo, pero hay otros, debe haber una atmósfera adecuada para que se siga sembrando, para que esas lentejas se sigan extendiendo, para que el día de mañana, si Cristo no ha venido y nosotros ya nos fuimos, digan: aquí hubo un hombre que entregó su vida y gracias a ello sigue habiendo comida. Debe haber una inspiración total de unos a otros de decir: ¿sabes qué? Vamos a seguir sacrificándonos. Porque esto fue lo que Jesús nos enseñó. Ahora el evangelio se ha vuelto
al corazón egoísta. Trae dinero y vas a recibir millones, tocando egoísmo. Pero el evangelio de Jesús fue: vende todo, dáselos a los que lo necesitan, toma tu cruz y sígueme. Ay, Señor, eso como que no me gusta muchísimo. Mejor así lo dejamos. No, tiene que haber sacrificio, tiene que haber entrega. No solamente es venir y ponernos a defender y decir: no toquen esto, y volvernos súper defensores. Está bien, pero vamos a quedar defendiendo algo que tal vez ya nos lo robaron o ya se lo comieron. Entonces, creo que la iglesia es un mesón. Creo que la iglesia es un lugar donde hay movimiento. Fíjate, si mi sangre deja de moverse, deja de correr, me muero. El mar muerto, escuche bien esto, el mar muerto es mar muerto porque recibe agua del río Jordán y no tiene un cauce de salida. Entonces, al llegar todo el agua se estanca, y si algo venía vivo, lo matas, se muere. Qué triste es llegar a una iglesia que está estancada en 1980, que está estancada en 1970. Todas las generaciones que entran las matamos. No hay movimiento, estancados totalmente. Wow. Entonces imagínate, viene: de gracia recibí y de gracia doy. Entonces, ¿sabes qué? Esta iglesia no puede ser mar muerto. Esta iglesia tenemos que abrir el cauce, tenemos que abrir una salida para que siga corriendo. Por eso la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua. Y no dice que se estancarán. No, porque venimos a la iglesia y recibimos muchísima palabra, pero toda esa la estancamos, se nos echa a perder, la matamos. Entonces: Señor, dame unción, dame unción. ¿Para qué quieres unción si ni oras por nadie? Pura emoción. Y nos queremos andar tirando en el piso. Está bien, pero que cuando te pares, vayas y pongas las manos sobre los enfermos y levantes a la gente. Si no, pura religión, puro estancamiento. Entonces, si viene agua del río mar, si estamos recibiendo de parte de nuestros pastores, que se siga, que se abra causa para que lleguen a otros, que no se quede estancado. Entonces, ¿sabes qué? El samaritano llega, un samaritano despreciado, no tenía ni siquiera ropa de iglesia. Qué increíble que Jesús pone este ejemplo, porque los judíos no querían a los samaritanos. Samaritano despreciado. Fue el tipo que llegó y llevó a este hombre al mesón. ¿Y sabes qué le dijo? ¿Sabes qué? Tengo que seguirme moviendo. Cuando regrese, si me hace falta algo más, yo te lo pago. Este mesón necesita gente que diga: ¿sabe qué, pastor? ¿Cuántas personas vamos a restaurar? A veces nos volvemos súper espiritufláuticos. Oh, Señor, no. Se necesita acción. Se necesitan hombres y mujeres que digan: pastor, ¿qué necesitamos? Hay mucho religioso. Estoy en la iglesia desde muy pequeño. No estoy diciendo que está mal orar, que a veces se lo toman de un lado equivocado. Estoy diciendo que necesitamos más acción. La fe sin obras es fe muerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se necesita, pastor? Hay algunas personas que dirían: ahí con mis oraciones. No, necesitamos que te pongas a trabajar la tierra. Hay mucho trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí en ese tiempo de espera, que imagino que ha sido difícil para mi abuelita, para esta gente, tanto tiempo esperando sin ver un brote de lo que hemos sembrado. Tal vez haya alguien en este lugar. Yo sé que Dios está moviendo de una manera diferente esta noche aquí, porque esperar es difícil. Estar viendo que hemos sembrado, nos hemos esforzado, tal vez orado por tu hijo, le has echado ganas y no ves nada. Quiero contarte esta historia y con esto termino. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. ¿Okay? México tiene un parque, un lugar que se llama Zócalo.
mis compatriotas lo conocerán. Este zócalo, hay muchísimos hombres que se ponen alrededor del zócalo. Yo sé que también aquí debe haber algún lugar así, donde llegan hombres con letreros que dicen se hacen trabajos de plomería, de herrería, y están parados ahí esperando que alguien los contrate. Esta es la historia de un hombre de las montañas que ahorró mucho tiempo. Al momento que se casa, nace su hijo, y ahorró para buscar una mejor vida e irse a la Ciudad de México. Así que bajó a la Ciudad de México varias horas de camino con mucha esperanza, unos cuantos ahorros para rentar algún cuarto y poder sobrevivir en cuanto se encontraba trabajo. Así que este joven llega a la Ciudad de México y buscaba trabajo y no encontraba. De aquí para allá nada, cerrado, nada, ninguna posibilidad. El niño recién nacido, la esposa recién aliviada, los recursos iban acabando poco a poco. Llegó un momento donde este joven recibe un consejo y le dice: oye, ¿por qué no te vas al Zócalo? Ahí en el Zócalo te van a contratar, ¿sabes un poquito de trabajos manuales? Sí, pues lleva tus herramientas. Así que gastó sus últimos centavos en las herramientas. Se fue a las 4 de la mañana al Zócalo, esperando que alguien lo contratara. Lo único que salía por su mente era decir: no puedo llegar a mi casa con las manos vacías. Así que en ese momento el hombre, este joven, llega una camioneta a las 4 de la mañana, exactamente como le dijeron. Y habían otros por ahí que se levantaron inmediatamente y empezaron a saltar y decir: yo. Este amigo mío mexicano saltaba más alto y decía: yo, por favor. Así que esta persona que estaba en la camioneta lentamente baja el vidrio de la troca y empieza a señalar y le dice: tú y tú. Y él decía: yo. Y en su mente decía: no puedo llegar a mi casa con las manos vacías. Mi hijo se podría morir de hambre. Pasó otra camioneta, la misma dinámica. Volví a saltar y decir: yo. Nadie lo contrataba. Otra y otra, con desesperación, diciendo: Señor, no puedo llegar a mi casa con las manos vacías. Así que en ese momento, en una hora donde ya todo el mundo había sido contratado y él no había sido contratado, se tiró en el piso y, recargado en la pared, empezó a llorar en desesperación, diciendo: Señor, no puedo llegar a mi casa con las manos vacías. Así que en ese momento pasa una camioneta y le preguntan: hey, ¿qué haces ahí? Cuando le preguntan: ¿qué haces ahí? El joven le dice: nadie me ha contratado. Y en ese momento le dice: pues vete a trabajar. Ya solamente faltaba una hora para que se terminara la hora del trabajo. Dios mío, con que me paguen una hora, con eso le compro leche a mi hijo y con eso le hicimos este día. Así que se sube la camioneta con muchas esperanzas. Cuando llega a ese lugar, esa granja donde se estaba trabajando y estaban todos los demás, y dice: yo no puedo llegar a mi casa con las manos vacías. Todo el mundo se empieza a formar para recibir el pago del día. Así que él agarra una escoba por ahí y se pone a barrer para que lo vean y por lo menos le paguen algo. De pronto, no sé cómo pasó, y termina de colado en la fila. Y cuando le pagan, se da cuenta que era una cantidad como si hubiera trabajado todo el día. Entonces empieza: ¿se habrán equivocado? Y emocionado por eso: no, con esto me alcanza para varias comidas para mi hijo. El que estaba atrás, que lo contrataron desde las 4 de la mañana, dijo: wow, a mí me van a pagar más. Entonces cuando llega con el jefe de la casa, con el dueño de la casa, le da el sobre, lo abre y se da cuenta que es la misma cantidad que este amigo. Y empieza a alegar y decirle: hey, ¿qué onda? Yo trabajé todo el día. ¿Estás listo? Solo vengo a decirte una cosa, con eso termino. Wow, solo vengo a decirte esto y así sentado te voy a leer estos versículos.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? Solo vine a decirte esto: Dios es el único patrón que paga por el tiempo de espera. Oh, parece que no lo escuchaste. Dios es el único patrón que paga por el tiempo de espera. Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando. Yo no sé cuáles han sido las lágrimas que has derramado. Yo no sé el tiempo que te has sacrificado. Yo no sé el tiempo que has pasado y has estado ahí viendo ese campo de lentejas y dices: no crece, no pasa nada. Hoy vengo a decirte que el que siembra con lágrimas, con regocijo, va a cosechar. Dios es el único. Y hoy te digo: nada ha sido en vano. Lo que has hecho, el esfuerzo que has dado, nada ha sido en vano. Cuando llegue el día de presentarte delante del Señor, te dirá: tengo una recompensa para ti. Te mantuviste firme, porque su palabra dice: no bajes la guardia, porque tus obras serán recompensadas. Sigue parado firme, sigue creyendo en el Señor, sigue trabajando, esforzándote, sigue esperando, porque cuando te presentes con el jefe, Él te va a decir: ¿sabes qué? Aquí te tengo una corona. Aquí te tengo todo el pago. Te he visto, te he visto. Y tal vez ahora no lo has visto crecer, o tal vez a mí me pega pensar que tal vez esta viejita que tenía todos sus hijos en la iglesia, todos sus hijos en la casa, tal vez no lo vio. Tal vez no vio las lentejas, no vio el retoño, no. Pero ¿sabes qué? Llegando a la presencia de Dios: bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, y en lo mucho yo te voy a poner. ¿Sabes qué? Qué increíble imaginarme a los mártires. Y ahora que estamos en esta cuestión de los héroes y es con la cuestión del Memorial Day, pensar que en la iglesia también hay héroes. Pensar que cada líder, cada pastor son héroes. Y tal vez ahora no lo vemos, pero cada semilla, cada palabra, en los siguientes años Dios nos va a pagar. Sé paciente, sé paciente.
sé paciente. Y esta es la palabra que tengo para ti, pastor. Esta es la palabra que tengo para cada uno de ustedes. Yo soy hijo de pastor y yo sé el trabajo. En un año tuvimos 30 divisiones una ocasión. Eso fue para morirte. Yo veía a mis papás tirados, derramando sus lágrimas terriblemente. Una cosa pesada. Y yo no vengo aquí a predicar por predicar. Yo no soy evangelista, yo soy pastor. Y yo vengo el día de hoy simplemente para afirmar lo que sus pastores están haciendo en esta congregación. Y que en esta casa hay una cultura de honra hacia los pastores. Saben que son héroes en esta casa. No saben el esfuerzo que hacen. Y yo no he hablado mucho con ellos y no tengo que hablar. Ellos no me dijeron di esto o el otro, jamás. Ellos son héroes. Cada cosa que ellos hacen, cada esfuerzo, son héroes. Y si hay una cultura, ¿sabes? Jesús llega a su lugar y no pudo hacer ningún milagro porque había deshonra en la gente. ¿Cómo esperas que tu pastor haga milagros cuando hablamos mal de él a sus espaldas? Tiene que haber una cultura, un ambiente adecuado para que todo a nuestro alrededor crezca, sea de inspiración. Nada de lo que has hecho, pastor, pastora, ha sido en vano. Vamos a ver, tal vez la gente puede irse, tal vez la gente puede traicionar y pagar mal, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Él puede ver y decir: no te metas con los míos. Yo soy el único que pago por el tiempo de espera. Nada ha sido en vano. Yo no sé si hay alguien en este lugar, pero usualmente cuando viene algún pastor, viene y llora por la gente. Quiero hacer algo diferente. Y hoy, en lugar de que nosotros oremos por ustedes, me gustaría que el día de hoy, considerando la cuestión de los héroes, podamos orar por nuestros pastores. ¿Qué les parece? Entonces, quiero que pasen aquí, pastor, pastora, se tomen de las manos y todos vamos a tratar de hacer